Así pasamos al siguiente punto, que es la parte central de aquí de nuestro programa: proclamación de la palabra, lectio divina, en el libro de Deuteronomio. Ahora Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 25. Vamos a leerlo de manera alternada, es todo el capítulo 6. Voy a comenzar en el primer versículo y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 25. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en pasar. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto luego en manos de los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Mañana, cuando te prepare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. En respuesta a la palabra de nuestro Dios, ahora entonemos el himno 19, Oh Padre, eterno Dios. De la primera parte, Alabanza y Adoración a la Trinidad, por Felice de Gardini y traducción de Vicente Mendoza.
enseñar, ¿hay más de un Dios? Hoy predica nuestro hermano Alejandro Reyes, y doy lugar. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. En los versículos 16 y 17. ¿Sí se oye, hermano? Sí. Okay. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice la palabra del Señor así. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bueno, les pido una disculpa, porque era Mateo 3, 16, 17. Pero qué bueno que habló del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar del Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahora sí, hermano. ¿Sí? Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Dios, que somos siervos y que no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer para ser más dignos delante de ti. Y no solamente por la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre y por el poder de tu Espíritu Santo, podemos acercarnos a tu trono, Señor. Te pedimos que lo que hoy se hable en esta tarde solo sea con una sola intención, la de glorificar y alabar tu nombre, pero que también, Señor, que tu Espíritu Santo penetre en nuestros corazones para revelarnos lo que tienes para nosotros, ya sea de bendición, de exhortación, de perdón, pero también, Señor, de reposo, de descanso a nuestras almas. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesucristo todo sea para gloria de tu santo nombre. Sea a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es el tema de la predicación, que si hay más de un solo Dios. Estamos con nuestro tema del Catecismo Menor, que dice que todo lo que el hombre debe creer respecto de Dios. Y hoy nuestro catecismo nos da dos preguntas, las cuales es la 5 y la 6. Y la pregunta 5 dice: ¿hay más de un Dios? Y la respuesta es: no hay sino uno solo, el Dios verdadero. La pregunta 6 dice: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Y su respuesta es: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. El título es: no hay más que un solo Dios. Y el catecismo nos lleva a estas dos preguntas. Leímos Deuteronomio y habla de la majestad y autoridad de Dios. Dice el versículo 4 de Deuteronomio que: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? ¿Por qué hace la pregunta el catecismo?
cuántas personas hay en la divinidad. Porque se manifestó nuestro Señor Jesucristo, se manifestó como Dios, y el Espíritu Santo se manifestó como Dios. ¿Sí? Por eso es la pregunta, entonces habría 3 dioses. Y eso es lo que vamos a meditar y aclarar con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Y con lo que Dios nos ha dado como fundamento escritural para reconocer a Dios en sus esencias, o en su esencia, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? Que todas las poderosas obras de Dios, ya sea en la creación y todo lo que ha hecho a través de la historia el Señor, son mutuamente una obra del Dios Trino, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la bendita soberanía del Trino Dios sobre el cosmos. Estas 2 preguntas de nuestro catecismo colocan ante nosotros la doctrina más importante de la fe cristiana, a saber, la doctrina de la Trinidad. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? En 2 puntos importantes. Vamos a ver primero el contexto histórico y después vamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si vemos detenidamente lo que nos está enseñando el catecismo, es que hay 2 doctrinas, 2 enseñanzas verdaderas en esta enseñanza del catecismo, que están cuidadosamente muy bien protegidas. Y estas son las 2 doctrinas verdaderas: la unidad y la pluralidad de Dios. La unidad se expresa en el hecho de que hay un solo Dios, y la pluralidad se expresa en el hecho de que hay 3 personas que son Dios. Ahora, ¿cómo llegó a ser la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo es que surgió la doctrina de la Trinidad? La palabra Trinidad no solo indica la cantidad de 3, sino que también implica la unidad de los 3. En el periodo anterior a la Reforma, para los judíos de la época de Jesús, ellos insistían reciamente en la unidad de Dios. Y esta insistencia se introdujo en la iglesia cristiana, dando como resultado que quisieron buscar y estudiar por qué el Hijo y por qué el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto dio como resultado que varios teólogos borraran por completo las distinciones personales de la deidad y que otros dejaran de hacer plena justicia a la divinidad esencial de la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Estos teólogos anteriores a la Reforma, ¿sí? Uno de ellos fue Tertuliano, fue el primero que usó el vocablo Trinidad y el primero en formular la doctrina, pero su definición fue deficiente, puesto que enseñaba una injustificada subordinación del Hijo al Padre. El otro teólogo fue Orígenes, que todavía fue más lejos de esta opinión y enseñó explicando que el Hijo está subordinado al Padre con respecto a su esencia y que el Espíritu Santo estaba subordinado al Hijo. Defraudó la esencia divina del Hijo y al Espíritu Santo de su deidad y proporcionó un escalón a los arrianos, los cuales negaron la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, presentando al Hijo como la primera criatura del Padre y al Espíritu Santo como la primera criatura del Hijo. De esta manera, la consubstancialidad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre fue sacrificada para conservar la unidad de Dios, y las 3 personas de la divinidad fueron hechas diferentes entre sí en cuanto a rango. Para el pueblo hebreo, Deuteronomio 6:4 significaba la unidad de Dios,
Pero en el mismo Antiguo Testamento vemos, no claramente a la Trinidad, pero sí unos destellos de esa pluralidad de Dios. Decíamos la otra vez, ¿quién se iba a imaginar que el Dios Todopoderoso iba a platicar con Abraham? ¿No? Dice que vio a 3 varones que venían hacia su tienda, hacia donde él estaba, y les ofreció de comer y todo. Esa es la pluralidad de Dios. Pero también en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre conforme nuestra imagen y nuestra semejanza. No hay una Trinidad verdaderamente clara ahí, ni tampoco la hay en el Nuevo Testamento como tal, Trinidad, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento se presentan las 3 personas y lo acabamos de leer, ¿sí? La iglesia primitiva tuvo que lidiar con unos errores muy grandes y graves cuando trataron de resolver el misterio de la Trinidad. Se manifestó el modalismo. De acuerdo con esta enseñanza, se decía que Dios era una persona que juega diferentes roles, semejantes a un actor que aparece en diferentes escenas. Primero como personaje y después como otro tipo de personaje. Eso era después de un rápido cambio de vestuario. Creían que mientras Dios realizaba la parte del Padre no había Hijo ni Espíritu Santo. Por tal razón esta enseñanza fue rechazada por la iglesia, simplemente porque las 3 personas se manifestaron al mismo tiempo, y lo acabamos de leer. Cuando Jesús subió del agua, dice que descendió el Espíritu Santo como paloma, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Surgió también el monarquismo. Esto viene de la palabra monarca, y que hace referencia a un rey. Su idea verdadera es que solamente una de las 3 personas de la divinidad podría ser verdaderamente rey. Y por consiguiente estas personas decían que Dios el Padre era más grande que el Hijo y que el Espíritu Santo. No creían que las 3 personas fueran iguales en poder y gloria. Su argumento era que Cristo dijo en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Y suele suceder que se toman textos de la Escritura como pretextos, ¿sí?, para hablar ya sea de Dios o del Espíritu Santo como mejor les plazca a la gente. Pero si solo miramos a textos como estos, podemos comenzar a sentir que existe una verdad en esta antigua doctrina, pero cuando leemos textos como Filipenses 2:6, podemos ver que la iglesia rechazó también este error. ¿Qué dice Filipenses 2:6? Porque Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Respecto a su naturaleza divina eterna, Cristo es igual al Padre. Habló solamente por su naturaleza humana y porque Él tomó tal humillación sobre sí mismo que pudo decir esa expresión, el Padre mayor es que yo. Entonces, conociendo estos errores, ¿sí?, no vamos a ser atraídos para hablar mal y distorsionar mal la Escritura en cuanto a la deidad del Padre, a la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Después, en el siglo IV, la Iglesia comenzó a formular la doctrina de la Trinidad. En el Concilio de Nicea declaró que el Hijo es coesencial con el Padre. En el Concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo, se sostuvo la idea del Espíritu Santo, aunque no con la misma precisión, del ser igual que el Padre. Estos concilios ecuménicos no alcanzaron a obtener un claro consenso en cuanto a la relación entre el Espíritu, el Hijo y el Padre. Y en el año 569 después de Cristo, en el sínodo de
de Toledo llegaron a un acuerdo confesional con la culminación y confirmación del Filoque. Toledo confirmó que el Espíritu Santo es consustancial con las otras dos personas de la Trinidad y proceden de ambos, del Padre y del Hijo. Hay mucha información que dar en cuanto a esto, pero nos llevaríamos todo el día, ¿sí? Ahora sí que a grosso modo lo que se puede hablar del contexto histórico de la Trinidad, ¿sí? Después de la Reforma no hubo mucho cambio en esta idea, ¿sí?, en cuanto al concepto de la Trinidad, sino al contrario, empezaron a salir cantidad de doctrinas y enseñanzas que distorsionaron la Trinidad, ¿sí? Y solamente vamos a hablar de un par de ellas. Muchas veces hemos oído esto, que no tiene sentido, y especialmente en ciertas doctrinas falsas, como los testigos de Jehová. Ellos ridiculizan esta doctrina de la Trinidad. Dicen que los que creen en la Trinidad en realidad creen en tres dioses, porque ellos no son trinitarios sino unitarios. Es decir, que creen que solo hay una persona, el Padre Jehová, que es Dios. También enseñan que Jesús es un ser creado, no autoexistente, como el Padre, y que el Espíritu Santo es meramente un hombre para el poder de Dios, no una persona como el Padre. Estos unitarios creen en la unidad de Dios, pero niegan que haya tres personas distintas que son Dios. También están los mormones, que son politeístas, creen que hay más de un ser que puede ser llamado Dios, pero no creen que estos dioses tengan una esencia idéntica o sustancia de ser. Estas dos sectas, los unitarios y los politeístas, parecen simplificar para comprender la doctrina de la Trinidad, y esto no es su único argumento, tiene más todavía, ¿sí? Pero es difícil poder, o por el tiempo no vamos a poder ver más de ello. Pero por tal razón siempre debemos recordar que la doctrina de la Trinidad no es algo que el hombre ha llegado a creer porque le parezca razonable. La única manera y la única razón que tenemos para creer esta doctrina es que la Escritura no nos permite otra perspectiva, ¿sí? La misma Escritura nos dice que hay un solo Dios, ¿sí? Pero Jesucristo nos dice que el Padre y Él son uno, ¿sí? Entonces es algo complicado entender la doctrina, pero qué bueno que Dios nos da la sabiduría para poderla entender, y expresarla aún todavía es más difícil. Si dice el concilio, el sínodo de Toledo, que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, entonces para nosotros, para la Iglesia Reformada, estas verdades escriturales nos exigen creerlas verdaderamente, ¿sí?, y confiadamente, ¿sí?, y depositando nuestra esperanza en ellas. Las Escrituras nos enseñan que hay un solo Dios vivo y verdadero. Dice Primera de Reyes 8:60, Jehová es Dios y no hay otro. ¿Sí? Cuando leemos los primeros 3 artículos, ¿sí?, de los 12 artículos de la fe, los primeros 3 del credo apostólico dicen: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, pues que hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Primera de Corintios 8:5. El apóstol Pablo está enseñando a los gentiles que creían en muchos dioses, ¿sí?, quienes los así llamados dioses ponen en tela de juicio la realidad de estos dioses. Cuando leemos el Salmo 115, habla de esos falsos dioses, pero también había otros, los Baales, ¿sí?, Astaret, ¿sí?, Moloch, ¿sí?,
todos esos falsos dioses. Pablo, sabiendo de su descendencia judía, ¿sí?, toma esta enseñanza del Antiguo Testamento, ¿sí?, y le habla a los gentiles de esta manera, ¿sí? Se carecen de autenticidad, no pretenden ser divinos, porque solo Dios es supremo en los cielos y en la tierra. La gente en el tiempo de Pablo adoraba a muchos dioses y señores que moraban en el cielo, en la tierra y en el mar. Por tal razón, lo que él decía como señores, quizás está apuntando a seres espirituales de menor rango que se veían como subordinados a los dioses. Lo vemos en la historia de Roma y de Grecia, ¿no? Siempre había dioses muy altos y que había hijos de dioses, ¿no? Esas enseñanzas tenían, ¿sí? Dice el versículo 6: para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor, que es Jesucristo, ya que nuestro Dios es uno y no está confinado a un lugar, sino que está en todas partes. El Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Jesús también enseñó a sus discípulos que se dirigían a Dios llamándole Padre. Con este término de Padre se sugiere el concepto de familia y nos da a entender que somos hijos de Dios. Del Padre o Dios proceden todas las cosas. Dios creó el mundo y de él somos descendientes. Hechos 17:28 dice, ¿sí?, que en él somos, en él andamos y en él nos movemos, ¿sí?, y que todas las cosas vienen de Dios cuando vivimos para el Padre. El propósito es que todas las obras maravillosas de Dios de la creación, ¿sí?, el Padre y la Trinidad, o la Trinidad, está incluida en todo esto, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero también el Padre no nada más es en la creación. El Padre a veces se le da la relación teocrática para con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:6, Isaías 63:16 y 64:8. En el Nuevo Testamento, como el Padre de todos sus hijos espirituales, Mateo 5:45, y en la oración de nuestro Señor Jesucristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está implícita la Trinidad, el Padre y el Hijo. No hay separación. Cuando leemos la Escritura vemos que el Hijo siempre está en contacto directo con el Padre. También el Padre de él es la obra de redención. En Efesios 1:3-6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El Padre también se le da el consejo de redención. San Juan 17:4-7 dice: yo te he glorificado en la tierra, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El Hijo es Dios. La Escritura también nos enseña que el Hijo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Hay muchísimos ejemplos, hermano, muchísimos, ¿sí? Pero vamos a dar uno o dos porque es mucho lo que tendríamos que estar, yo creo que un mes con estas enseñanzas del catecismo en cuanto a la Trinidad. El Salmo 46 dice del Hijo, en relación al Mesías: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Isaías 9:6-7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz.
En el Nuevo Testamento leemos que la palabra era Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, cuando los cielos y la tierra fueron creados, Génesis 1:1, el verbo ya existía, es decir, ya existía desde la eternidad. Este término de verbo solamente se le da a nuestro Señor Jesucristo, y nomás está 4 veces en la Escritura y en el Evangelio de San Juan. El apóstol no deriva su significado de una alegorización semejante, ni a sus raíces en el pensamiento griego, sino en el semita, porque en el Antiguo Testamento se presenta el verbo de Dios como persona. El Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra, el verbo de Dios. Por tal razón, la mejor enseñanza del apóstol Juan en cuanto a este verbo es la toma de Proverbios 8:27 y 30, cuando dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, y teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El verbo estaba con Dios, existía en la comunión más estrecha posible con el Padre, y aquel verbo hallaba supremo deleite en su comunión. Porque la vida nos fue manifestada, dice Juan, 1 de Juan 1:2. Este gozo, este deleite del Señor Jesús estaba tan guardado, grabado en su corazón, que nunca se borró de él, siempre estuvo presente. Y eso lo confirma en su oración sacerdotal, cuando dijo el Señor: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El verbo era Dios, y todo el énfasis recae en la absoluta divinidad de Cristo. Esto es lo que debemos de comprender como la Trinidad. Esto es lo que tenemos que enseñar como la Trinidad, ¿sí? Nuestra mente humana, pequeña, a veces no nos alcanza para más, pero qué bueno que está el Espíritu Santo para darnos fortaleza y firmeza en todo lo que se refiere a la Trinidad. Cristo, el Hijo, por consiguiente, más allá de toda duda, es llamado Dios. Cristo posee también los atributos de Dios, tener vida en sí mismo. Juan 14, 1:4 y 5:26. Está presente en todas partes, también realiza las obras de Dios, todas las cosas fueron hechas por Él. San Juan 1:3. Él sustenta todas las cosas. Colosenses 1:17, Hebreos 1:3, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo tiene la autoridad. Juan 5:19. Entonces, si el Hijo es llamado Dios, posee los atributos de Dios, hace la obra de Dios, e incluso recibe la adoración propiamente que le pertenece a Dios. Y esto es cuando se acercó Tomás a Jesús: si no metiere mi mano en tu costado y no viere las marcas o los clavos en tus manos, no creería. ¿Pero qué pasó? Lo palpó, y ¿cuál fue su expresión? Señor mío y Dios mío. El verbo
se hizo carne, dice la Escritura, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es un mandamiento, hermanos. ¿Alguien podría buscar 1 de Juan 3:23? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nos amemos unos a otros como vimos en Deuteronomio, que deberíamos obedecer sus mandamientos, enseñarlos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, puede decirse exactamente lo mismo. La evidencia es del mismo tipo y sigue la misma línea. Hay ejemplos muy claros en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 3 y 4, donde el Espíritu Santo es llamado Dios. Cuando Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En 1 de Corintios se nos dice que el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando leemos 1 de Corintios, cuando leemos el libro de los Corintios, y en especial este capítulo, vemos que en el versículo 9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido, son las que Dios tiene. Y dice Pablo, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, ya que por medio de ese Espíritu Santo Dios comunica su sabiduría a los creyentes. Por favor, pueden buscar Mateo 11, 25 y 16, 17. Mateo 11, 25. 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Amén. ¿Y qué dice Mateo 16, 17? Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Espíritu Santo se la reveló a Pedro. El Espíritu Santo nos prepara para que recibamos la verdad del Evangelio, y esta verdad nos guía a Cristo. Dios revela su sabiduría por medio de su Espíritu, y así la salvación es la obra de la Trinidad. Dios origina la salvación, trabaja a través del Espíritu y nos concede su gloria, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Aquí vemos en esta expresión la relación interpersonal entre la deidad. Debemos admitir que la mente humana no es capaz de desentrañar la profundidad de estas palabras. ¿Sí? Pablo hace la pregunta en Romanos 11:74. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y dice Job, ningún ser humano es invitado a participar en el consejo de Dios. Es una bendición que nos sea revelada la gracia, el amor, la misericordia, la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Sí? Es una bendición que pertenezcamos a su pueblo, ¿sí? Porque nos la reveló en su Espíritu. ¿Sí? Porque antes de que fuéramos sus hijos, Él ya había destinado para nosotros eterna salvación. Y su Espíritu nos convenció y pudimos declarar, ¿sí?,
que creíamos en Jesús como nuestro suficiente y único Salvador. Y su Espíritu fue el que nos dio ese verdadero conocimiento. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna separación, ni hay tres dioses, sino el Padre, en su esencia y en su autoridad, así lo decidió. Como este rico vaso de agua, ¿no? Que puede ser hielo y que puede ser vapor, pero sigue siendo agua. ¿Sí? Esa es la esencia del Padre. El Espíritu Santo todo lo escudriña y no escapa, y nada escapa a su atención. Escudriñar en el tiempo de hoy indica que el Espíritu Santo nunca deja ni cesa su labor escrutadora. Conoce nuestros pensamientos. Por eso precisamente debe de mantenernos esa unidad como iglesia. ¿Sí? No todos somos, todos tenemos diferentes dones y talentos. Esa pluralidad la vamos a expresar y la tenemos en su reino, a servicio de su pueblo y gloria de su nombre. Esto quiere decir que la presencia de Dios, todas las cosas están desnudas y abiertas. Dios lo sabe todo y sus ojos están en todo lugar. Dice Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están abiertos ante los malos y los buenos. Por eso Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué no engañaste a los hombres, sino a Dios? Pero también engañó a los hombres, o sea, fue completo. Porque él pensaba que su ofrenda sí era digna, ¿sí? Pero quería la gloria para él. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Pero ya ves, él ya había dispuesto eso. ¿Y quién se lo reveló? Pues el Espíritu Santo. ¿Sí? Él ya había dispuesto que iba a guardarse una lana aunque los hermanos no lo supieran. Eso también es para nosotros en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas, ¿no? A veces, no, es que si le damos mucho a Dios, pues, no. Él sabe que tengo necesidad, pero sí me hace falta más lana. O a veces también, hermanos, en las ofrendas ha habido, claro que no es el tema, pero en las ofrendas ha habido, ¿sí? Que hasta billetes rotos se pueden echar. O sea, al fin Dios no... Es para Dios, no hay problema. Él es bien bueno. Él es perdonador. ¿Qué puede pasar? También el Espíritu Santo lo ve. ¿Cuáles son las profundidades de Dios? Estas son los incomprensibles caminos de Dios que siempre se mantendrán como un misterio para nuestra cambiante mente humana. Las inagotables riquezas de la sabiduría y conocimiento de Dios, el don de la salvación que Dios concede a los hombres, la divulgación del Evangelio en cada época y generación, y la venida de su reino. ¿Cuándo será esa venida de su reino? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. También el Espíritu Santo realiza la obra que solo Dios puede hacer. El Espíritu es el que vivifica. Por favor, alguien busque Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Al Espíritu Santo le pertenece también la adoración y la reverencia que es a Dios. Todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, dijo Jesús, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo le será perdonada. Recibe la misma autoridad, adoración. ¿Sí? Aquí vemos claramente, bajo estas evidencias, que el Espíritu Santo es llamado Dios
tiene los mismos atributos de Dios, realiza la obra de Dios, es adorado como Dios. Nos queda concluir que el Espíritu Santo es Dios. Concluyendo, hermanos, por todas estas evidencias que la Escritura nos enseña, seremos conducidos a la doctrina de la verdadera Trinidad. Un Dios, tres que son Dios, tres que son distintos, ¿sí? Pero que no trabajan por separado. ¿Sí? Es verdad que la doctrina de la Trinidad es completamente revelada solo cuando tomamos en cuenta todas las enseñanzas de la Escritura, y que desde el principio de la revelación divina siempre hay un énfasis igual en las dos verdades fundamentales que dijimos, contenidas en esta doctrina, que es la unidad en Dios y una pluralidad en Dios. El doctor Abraham Kuyper, apelando a los padres de la Iglesia en la misma perspectiva de la Trinidad, en el catecismo en el credo apostólico, concluye diciendo: las operaciones mediante las que todas las cosas tuvieron su origen proceden del Padre, aquellas mediante las cuales recibieron su consistencia proceden del Hijo, y aquellas con las que son guiadas a su destino proceden del Espíritu Santo. Afirmando su verdad, su tesis del doctor dice que en cada obra efectuada por el Padre, Hijo y Espíritu Santo en común, el poder para que exista proceden del Padre, el poder para ordenar del Hijo y el poder para perfeccionar del Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, terminamos con un versículo. En 1 Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, está claro, Señor, que aunque a veces para muchos la Trinidad no es una realidad, es una verdad, pero para tu pueblo del pacto, para los que llamaste a ser parte de tu reino, tú les revelas lo que tienes para nosotros, y estas enseñanzas que nos das son para bendición de nuestra vida, son para poder conducirnos mientras nos prestes la vida en esta tierra, y para así poder glorificar tu nombre en la tierra, porque ese es el principio de nuestro catecismo. ¿Cuál es nuestro fin principal? Sino que glorificarte y vivir de ti para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre das alimento a tu pueblo, a tus ovejas, y que sea de edificación, Señor, que sea de bendición, y que también practiquemos lo que aquí aprendemos en nuestros trabajos, en lo que nos desenvolvemos, para que así, Señor, conozcan que tú vives y reinas. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dos rayitas quieren decir dos veces. Sí, está bien. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos a responder con el himno 17. Ahí dice, Osana, Osana, Osana. Vienen dos rayitas. Vamos a repetir dos veces Lo repetimos De la una vez primera y sección, Alabanza y Adoración a la Trinidad, por William Bradford.
también respondamos con nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Tomen sus lugares, hermanos, vamos a repetir todos juntos nuestro texto lema, que dice así: cada uno lee